estamos de aquí de vuelta en este apartado de innovación, el primer programa del mes de octubre, un mes especial para nosotros, porque bueno, aparte que está la comercialización de frutas y hortalizas ya comenzando, es cuando los cultivos ya poco a poco van a empezar a dar sus frutos, Juan Luis. Efectivamente, Fernando, pero hoy venimos a hablar en esta sección de innovación sobre todo de qué ocurre cuando acabamos la campaña. ¿Qué ocurre con estos restos de cultivo? Qué importante. Muy importante, Fernando, porque sabemos que muchas veces se nos ha pintado la cara alguna vez por estos restos de cultivo, pero hemos visto cómo poco a poco va cambiando el panorama para el agricultor y tiene unos servicios diferentes. Y para eso tenemos esta noche con nosotros a Juanba, que es el gerente de SACH, que nos va a hablar perfectamente de qué podemos hacer con estos restos de cultivo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, la verdad que desgraciadamente en el sector nuestro pues muchas veces pecamos por no transmitir lo que hacemos y lo que hacemos bien, y la gestión de los restos vegetales, tanto a través de gestores industriales como la autogestión en finca, es una cosa que ha mejorado muchísimo en la última década y que desgraciadamente no sabemos transferir a nuestros consumidores, que muchas veces identifican la agricultura en Almería con una agricultura muy impactante con el medio ambiente, y en este caso no lo es, vamos. Totalmente, totalmente. De hecho, vosotros, si no me equivoco, procesáis esta gestión, bueno, hacéis una gestión de estos residuos de cosecha y los valorizáis. Sí, claro, nosotros como centro de tratamiento a través de compostaje, como todas las plantas prácticamente que hay en la provincia que tratan los restos vegetales, lo que hacemos es transformarlos en una enmienda orgánica que luego posteriormente se vuelve a usar actualmente para aplicarlo en la finca y volver a producir de nuevo los frutos que vendemos a toda Europa. Por eso cuando ahora se habla mucho de la economía circular, la bioeconomía circular, que tan de moda está y que parece que es el nuevo paradigma de la sostenibilidad, pues aquí llevamos ya más de 20 años haciéndolo, con lo cual pues vuelvo a incidir lo de antes, debemos de ser conscientes que lo hacemos así, que lo hacemos bien, por supuesto que debemos mejorar, pero que tenemos un paso bastante avanzado, sobre todo en comparación con otras agriculturas del mundo que no lo hacen. Porque está claro que para el agricultor tener estos residuos le supone un gasto extra, pero tiene también otras ventajas. Sí, claro, es decir, fundamentalmente son dos. Primero, que tenemos que velar por el medio ambiente, y porque a nivel comercial el tirar el residuo, como ocurre en otras agriculturas muy cercanas a la nuestra, que directamente lo vierten al medio o incluso lo queman, incluso con material plástico, con lo cual es un perjuicio para el medio ambiente muy importante. Lo que también se hace es mejorar los suelos para aumentar la productividad con menos necesidad de insumos de síntesis, con lo cual es un paso muy importante para la sostenibilidad. Bien a través de las plantas de compostaje, que somos, creo, fundamentales para gestionar adecuadamente el residuo, porque hay una estacionalidad muy marcada que hace muy dificultoso que el propio agricultor, sobre todo en los cambios de ciclo, introduzcan estos restos vegetales en unas condiciones adecuadas en el suelo. Y luego también pues una práctica que en los últimos tiempos también se ha implantado bastante, que es el abono en verde, que es triturar e incorporar la biomasa al suelo, ¿vale? Entonces con esas dos opciones actualmente se gestionan prácticamente el 100% del residuo que se genera, velando por el medio ambiente y también por evitar que es la dispersión de plagas, puesto que claro, el agricultor, el hecho de acumular restos vegetales al lado de su explotación agrícola, pues también le puede generar problemas. Totalmente, de hecho, no solo problemas que digamos con plagas, sino con tu vecino, que también estará preocupado por esos restos de cosecha. Claro, es decir, aquí hay, cuando vendemos, es cierto que hacemos una gestión adecuada del residuo, pero también la labor de policía la hace el propio agricultor. Totalmente. Entonces, sobre todo en la zona de Poniente, donde hay una densidad de invernadero tan abundante, pues claro, rápidamente, en el cual hay un vertido descontrolado, el vecino está llamando a Sanidad Vegetal. Totalmente. Y realmente Sanidad Vegetal también trabaja bien, porque antes de sancionar, primero avisa al propietario de la finca o al que ha hecho el vertido y le da un plazo determinado para gestionarlo adecuadamente. Y preguntándote por estos restos de cultivo, ¿qué tratamiento le dais en la planta? El tratamiento, como he dicho, a través del compostaje, es una práctica que es tan antigua como la agricultura, y simplemente se trata de descomponer la materia orgánica, pero siempre en presencia de oxígeno, es decir, es necesario un volteo constante del material para reactivar la microbiología que degrada la materia orgánica, evitar la difusión de malos olores y también el peligro de autocombustión, que desgraciadamente también hemos conocido
hace poco tiempo aquí en el municipio de Almería, y es simplemente por eso, el resto vegetal, la biomasa en condiciones de anaerobiosis, pues genera gases que son susceptibles de entrar en autocombustión. Totalmente. También hemos visto como muchas veces los restos de cultivo van acompañados de rafias. ¿Habéis podido solucionar el problema? ¿Cómo lo tratáis? Claro, en su mayoría tienen presencia de rafias, claro, junto con la estacionalidad, que es una cosa que no podemos actuar porque es intrínseco a nuestro sistema productivo. La gran dificultad para los gestores es la presencia de rafias. La presencia de rafias hace muy dificultoso su procesamiento a través del triturado para posteriormente ser volteado, como he dicho, para mantener condiciones aeróbicas, y no podemos usar equipos que están diseñados para ello, puesto que es una tipología de residuo muy local. La presencia de rafia hace que no podamos usar volteadores, que tengamos que hacerlo con retroexcavadora, con los cuales los costes de tratamiento se disparan. Y posteriormente retirarla de la enmienda orgánica del compost para que pueda ser aplicado en fincas sin que haya contenido plástico para el suelo, y que ese material plástico, que es polipropileno, salga unas determinadas características que sea susceptible de su reciclado, hace muy dificultoso y muy lento el proceso de cribado. Llevamos ya 8 años luchando con ellos, hemos conseguido ya poder gestionar, ya en las fechas en las que estaremos en torno al 50% de la producción anual. Nos genera un sobrecoste que en el proceso de tratamiento, y lo que estamos viendo ya, investigando, probablemente la semana que viene hagamos pruebas con distintos equipos para que tenga valor y a las plantas no nos genere un sobrecoste. Actualmente la coyuntura es muy buena, el polipropileno, el precio se ha disparado, y estamos investigando para que tenga una segunda vida. La verdad es que si podéis aprovechar lo que sería este desperdicio a volver a reutilizarlo, sería todo un recurso, además algo útil para el agricultor que pueda disponer de todo este material. Claro, la gestión de la rafia entronca un poco con los plásticos de difícil valorización, manta térmica, malla antitrip, dobles techos, que son plásticos que tienen en el mercado un bajo valor. Desgraciadamente la agricultura, como he dicho anteriormente, se identifica como una agricultura muy impactante, y todo el mundo se cree que por tener una cubierta plástica se impacta mucho sobre el medio ambiente, se contamina el océano con plástico, cuando la cubierta se recicla prácticamente al 95 o al 100%. Totalmente. Hay el reto que tenemos en Almería con los plásticos de difícil valorización, entre ellos la rafia, y creo que lo ideal sería hacer centros de tratamiento aquí, puesto que hacer un plástico de bajo valor no tiene mucho sentido. Extender la cadena de valor, introducir intermediarios y transportar ese plástico a provincias cercanas para posteriormente luego volverlo a comprar como granza para construir, por ejemplo, pues cajas de campo, palés, otros materiales que se consumen aquí. Hablamos de una economía circular, pero si puede ser local también, pues nos vendría todo fenomenal. Claro, es decir, aparte de la economía circular, redunda mucho o se basa mucho en la huella de carbono. Entonces, todo este ahorro de transporte de un sitio a otro, junto también que es una cosa que también hay que introducir, que el uso del propio enmienda orgánica es un sumidero de CO2 muy importante, que nos puede venir muy bien a la hora de certificar y de determinar que nuestra agricultura es muy respetuosa con respecto a las emisiones de CO2. Primero, pues porque no necesitamos una energía externa, como el gas, por ejemplo, como en Holanda, y segundo, porque el uso de estas enmiendas orgánicas también hacen que se reduzcan las emisiones. Y hablando, como me estabas contando, Ander, sobre el compost, ¿habéis observado diferencias entre los restos de cultivo, los diferentes cultivos y el compost que se produce? Claro, hay una diferencia clara. Sí es cierto, sobre todo a niveles macro, de conductividad y ciertos nutrientes. Sí es cierto que en la parte nuestra, en la planta de Poniente, como hay una mezcla, hay una diversidad mayor de cultivos, el compost al final tiene unas características algo mejores que otros compost que solo se compostan con una tipología de residuos. Pero también es cierto que no podemos llegar a los estándares que se hablan en bibliografía de reacciones carbono-nitrógeno y contenidos, puesto que es muy grande la cantidad que nos entra en muy poco tiempo. Con esos estándares nos movemos, se ha conseguido una buena característica de producto, se pueden conseguir nuevos productos de mucho mayor valor añadido, trabajando a nivel microbiológico, distintas fracciones de tamaño, etcétera. Ahora mismo estamos investigando en diversos proyectos. Uno de ellos el Fungi Waste, que estamos financiado por CEDETI, en colaboración con Tecnova, en el cual pues vamos a investigar el potencial que tiene para la fabricación de sustratos para el cultivo de setas.
Genial. Y también tenemos otro proyecto, por ejemplo, con la Universidad de Almería, un UAL Transfiere, para el estudio del aprovechamiento del líquido que se genera en el proceso de tratamiento como fertilizante o bioestimulante líquido. Y bueno, y también con IFABA estamos también ensayando el compostaje de una alga invasora que ha entrado por la zona de Cádiz para su valorización y posterior incorporación para hacer enmiendas orgánicas. Entonces, ahora mismo la coyuntura que hay es muy interesante. Se está apostando a nivel autonómico y a nivel europeo por la bioeconomía, y nosotros tenemos aquí una fuente de biomasa muy importante que vamos a desarrollar, incluso producción de biogás y otros procesos de mayor valor añadido del que se está haciendo. Y esto ya es una pregunta basada en tu opinión. Sí. Muchas veces se nos tilda desde otros sectores o otras regiones, y siempre sale la foto de la Rambla manchada con los restos de cultivo, plástico y todo esto. Vosotros que sois gestores de todo este tipo de residuos, ¿qué opinión tienes del trabajo que está haciendo el agricultor con estos residuos vegetales? El trabajo, como ya he dicho antes, el trabajo que está haciendo el agricultor es muy, muy importante. Desgraciadamente se escapa de la cadena, se escapa de la globalidad un pequeño porcentaje de gente que no hace mucho daño al resto del sector. Totalmente. Con respecto a eso es muy difícil de evaluar. Es cierto que tenemos que tener conciencia de grupo, la conciencia de que si hay una persona vertiendo a una rambla o vertiendo a cualquier sitio no hace daño a todos. Claro. Y todo establecer un poco de labor de policía y de control de ese tipo de residuos, porque al final pagamos justo por pecadores, ¿vale? Entonces, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para vender nuestro modelo y exponer a los demás que lo hacemos bien, pero también tenemos que no ser chauvinistas y también hacer una autocrítica y ver en qué punto podemos mejorar. Y desde luego este es un punto muy necesario. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el agricultor lo hace muy bien, pero es cierto que solo una foto ya daña todo el sector. Así que hay que luchar para que esta foto no se produzca, y si se produce, que sea una que hayan cogido de archivo, que sea de hace muchos años. Me gustaría preguntarte también, porque vemos que producís este compost, también lo introducís, los restos de cosecha, ya hay una introducción dentro del cultivo. ¿Existe una demanda del agricultor por estos restos, por utilizar estos restos? Sí, actualmente se está incrementando bastante la demanda. Hasta ahora no era de hecho teníamos en momentos determinados dificultades para vender la totalidad de nuestra producción. Claro. Nosotros en los 10 años, salvo un par de años, no hemos conseguido vender la totalidad de la producción anual, pero sí es cierto que no tiene un valor en el mercado como debiera. Actualmente los ensayos que se están haciendo sobre la productividad del uso de enmiendas orgánicas, no solo de compost, sino también otras enmiendas como el estiércol, se está viendo que las necesidades de aplicación de fertilizantes de síntesis se puede reducir notablemente si mejoráramos el suelo con materia orgánica. Incluso la hídrica, si no me equivoco. La hídrica, la mejora de la estructura radicular de la planta, la penetración en el suelo, porque mejora la estructura. Sí. Como he dicho anteriormente, es un sumidero de CO2, mejora microbiológicamente el estado del suelo, con lo cual la planta se nutre mejor. Entonces todo eso redunda se cifra en torno al 30 al 40% de la reducción de la necesidad de usar fertilizantes de síntesis. Hasta ahora las molestias o el manejo de la aplicación de estas enmiendas orgánicas hacían que el agricultor no lo viera como rentable, claro. Pero a día de hoy, con el enorme incremento de precio de los fertilizantes de síntesis, cada vez va a ser más interesante aplicar estas enmiendas orgánicas. Digamos, vamos a ver un poco la agricultura tradicional, exactamente, que perdimos un poco el concepto, que dejamos de tratar al suelo como lo que era, lo identificamos como un soporte, y ahora todas las líneas nuevas de investigación de la agricultura de futuro, lo que busca es tratar al suelo como suelo. Totalmente. Porque es donde se desarrolla la planta y donde podemos mejorar nutricionalmente, sanitariamente y mejora de la producción con la necesidad de menos insumos, tanto de fertilización como de fitosanitarios. Totalmente. La incertidumbre de los precios lo único que nos hace es que nosotros lo que podamos hacer es en disminuir gastos. Al final lo que va a hacer es que aumentemos nuestro rendimiento de cultivo, y si encima nos sirve para tener un mejor suelo, mejor equilibrado, y si con ausencia de plagas y enfermedades, pues todo esto hace que al final la cosecha lo notemos en nuestro bolsillo. Claro, es decir, nosotros tenemos una herramienta o una oportunidad
que hasta ahora era un problema, que es la gran cantidad de biomasa que generamos en la producción. Sí. Cuando se han puesto encima de la mesa algunas otras soluciones para el resto de vegetales, como la incineración para producir energía, al fin de cuentas eso redunda en una pérdida de recursos, porque todo el poder fertilizante que tenemos en la biomasa, que a fin de cuentas lo hemos nutrido nosotros, sí, lo perdemos por completo. Entonces, a la hora de dar soluciones, sobre todo a nivel de la administración, cuando los macroproyectos lo identifican como la solución definitiva, las soluciones que tenemos muchas veces están más cerca de lo que creemos. Cuestan un poquito más, no son tan inmediatas, pero va a redundar en que podamos continuar con la agricultura, que ya mis bisabuelos eran agricultores en la zona de Poniente, sí, y espero que si mis hijos o mis nietos quisieran seguir viviendo de la agricultura, pues que también pudieran hacerlo. Sí, seguro que sí. Y hablando de eso un poco, escuchamos siempre desde Europa, les escuchamos hablar de economía circular, bioeconomía circular, sostenibilidad. ¿Cómo se porta la administración con todo este tipo de iniciativas? A ver, desgraciadamente la administración muchas veces le gusta lo inmediato. En la gestión de los restos vegetales, como en muchos temas que conocemos de la agricultura, ha sido tal la velocidad, sí, que hemos ido un poquito por detrás. Y tradicionalmente los centros de tratamiento han generado problemas, y normalmente problemas a la administración local. Claro. Con lo cual ha puesto una distancia y reconoce a puerta cerrada que es totalmente necesario e imprescindible para poder desarrollar nuestra principal actividad económica, claro, pero luego, digamos, puertas afuera, no hay un apoyo claro con respecto a estos centros. El modelo está claro, nosotros lo hemos trasladado muchas veces a la administración y no tenemos el apoyo de ninguno de los centros que debiéramos, pues porque sin las características específicas de nuestro sector productivo, hace también que las características específicas de la gestión de residuos sean diferentes al resto de Andalucía o al resto del mundo. Es decir, la normativa con la cual nosotros nos referenciamos es la similar al compostaje de restos de frutal, de restos de olivar, y todos sabemos que muchas veces esos estándares no se corresponden con las características específicas. Por tanto, necesitamos una normativa específica, necesitamos una colaboración decidida por parte de la administración, no tanto económica, sino de conocimiento del sector y de apoyo y de solventar los problemas que podemos tener por las características específicas sectoriales, y luego sobre todo identificar que la bioeconomía circular es una oportunidad, pero si la tomamos desde la verdad, no desde el marketing. Es una oportunidad para todos, debemos de aprovecharlo porque va a redundar en mejores, como he dicho, costes de producción para el agricultor, pero nadie nos va a sacar los colores. Si lo hacemos bien, no va a venir nadie a decirnos, ostras, están diciendo que hacen economía circular, ¿qué tal? Y luego están quemando el residuo donde primero pillan, ¿vale? Muchas veces las medidas ambientales de sostenibilidad generan sobrecostes para el sector, sí, y en este caso tenemos que aprovecharlo porque es justo lo contrario. Creamos un recurso. Claro, es un recurso, tenemos que aprovecharlo y encima genera un beneficio comercialmente a nivel de Europa, que es nuestro mercado fundamental. Pues yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar para cerrar la sección de innovación de esta semana, y solo me queda darte las gracias por haber venido a hablarnos de esta gestión de residuos de la cosecha y de los cultivos, y nada, invitarte para que las próximas veces puedas venir aquí y seguir contando todos estos proyectos tan apasionantes que tenéis. Pues encantado, muchas gracias por hablar de los residuos, porque no es un tema que suele ser muy común. Gracias. Bueno, Fernando, pues otra sección de innovación. Si 13 preguntas han quedado en el tintero, ¿eh? Pues escúchame, tenemos para debate, ¿eh? Así que vamos a hacer una pausa y volvemos ahora con estas 13 preguntas y a seguir hablando sobre una de las cosas más importantes, que es la valorización de estos residuos que a día de hoy en el campo.